Muy buenas tardes, agradezco la invitación al comité organizador por participar con el tema de seguimiento por tomografía de hepatocarcinoma en las diferentes modalidades de tratamiento. Los objetivos de la charla son describir las características radiológicas de los cambios producidos por los diferentes tratamientos del hepatocarcinoma, así como hacer un correcto seguimiento mediante las pruebas de imagen, en este caso tomografía computada y resonancia magnética. Sabemos que el hepatocarcinoma es el cáncer primario de hígado más común, ocupa el sexto lugar en incidencia a nivel mundial y el tercer lugar en mortalidad. Su predominio es en el género masculino. El 90% se va a desarrollar en enfermedad hepática y cirrosis, mientras que un 10% se desarrolla en hígados que no tienen afectación cirrótica. Dentro de la etiología más frecuente es el la infección por virus de hepatitis B y C. Otros riesgos asociados al estilo de vida es el consumo excesivo de alcohol, obesidad, diabetes mellitus y alimentos contaminados con aflatoxinas. Las pruebas de imagen son las preferidas por el diagnóstico y vigilancia del hepatocarcinoma. La ecografía es la modalidad de tamizaje para la vigilancia periódica de un paciente con alto riesgo asociada a la elevación o asociado a los marcadores como es la alfa-fetoproteína. La tomografía computada y la resonancia magnética son válidos para realizar el diagnóstico. De hecho, actualmente basta con solo un estudio de imagen, ya sea resonancia magnética o tomografía computada, que cumplan con los criterios para hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. ¿Cuáles son esos criterios? El que sea una lesión mayor a 1 centímetro con un hiperrealce en la fase arterial y lavado en la fase venosa. Para el diagnóstico con estas dos modalidades de imagen, resonancia y tomografía, se basa en un sistema que es el sistema LIRADS, introducido en el 2011, en el cual es un algoritmo que nos va a brindar o nos va a ayudar a clasificar esas lesiones en categorías. Estas categorías con la finalidad o con la probabilidad de que una lesión pueda ser benigna o definitivamente un hepatocarcinoma, cumpliendo con ciertos criterios. ¿Cuáles son ellos? Un hiperrealce en la fase arterial, la presencia de cápsula, un lavado en la fase venosa y el aumento de tamaño de la lesión. La estadificación y evaluación de riesgos es importante para determinar la estrategia de tratamiento óptima. Dentro de ella se involucran ciertos parámetros como es la extensión del tumor, la función hepática, la hipertensión portal y el estado funcional del paciente como el ECOG. Ciertas etapas, ciertas estadificaciones. Ay, perdón, ahí me equivoqué. Me detengo, ¿verdad? Sí, 10 segunditos y regrese la diapositiva anterior. Ujú. Y desde ahí espere 10 segundos y ya inicia de nuevo. Ok. La estadificación y evaluación de riesgos es importante para determinar la estrategia de tratamiento óptima. En ella se involucran varios parámetros para su clasificación. Está la extensión del tumor, la función hepática, la hipertensión portal y el estado funcional, que es el ECOG. Existen ciertos sistemas de estadificación que cumplen con estos parámetros, como es el TNM, el sistema OCUDA, el sistema de cáncer de la Clínica de Barcelona, que por sus siglas son BCLC. El sistema de estadificación BSLC va a incluir 3 variables: el estadio tumoral, la función hepática y el estado funcional del paciente, que es el ECOG. Una vez que tenemos estas variables, también genera el pronóstico o nos ayuda para evaluar el pronóstico a través de estadios, desde un estadio 0 hasta un estadio D, en el cual se van a vincular con una posible indicación de tratamiento, siendo en estadios más iniciales curativos, mientras que en estadios intermedios solo es una de las terapias más utilizadas, el TACE, para tratar de prolongar un poco más la supervivencia, y en estadios finales, como en el estadio D, únicamente es un tratamiento paliativo. Dentro de los tratamientos tenemos una amplia gama de terapias para el hepatocarcinoma: cirugía, terapia locoablativa, terapia transcatéter, radioterapia y terapia sistémica. Estas se pueden utilizar solas o en combinación en una sesión o en múltiples sesiones. La finalidad de todas estas terapias es la intención de un puenteo, de citorreducción o paliativo.
En esta imagen solo observamos de un panorama amplio de todos los tipos de tratamiento, desde la cirugía, la resección, ablación química, ablación por energía, la terapia transcatéter con sus ejemplos, la terapia por radioterapia y la terapia sistémica. Sin embargo, por cuestiones de tiempo no podemos abordar cada una de ellas, pero veremos las más frecuentes. La evaluación de respuesta al tratamiento es esencial e ideal para determinar el pronóstico e informar el manejo futuro. Se basa en gran medida en imágenes como con tomografía computarizada o resonancia magnética, las cuales deben de tener o ser contrastadas, dinámica y multifásica. La evaluación de respuesta al tratamiento, el sistema LIRADS en el 2017 introdujo un algoritmo, el cual por sus siglas es LRTR. Algoritmo categoriza la respuesta del hepatocarcinoma a una terapia locorregional. A esa terapia puede ser locoablativa y transcatéter y se centra únicamente en el patrón de realce de esta lesión tratada. El algoritmo LRTR, por sus siglas, va a asignar categorías a ese tipo de respuesta de tratamiento del hepatocarcinoma. En 4 categorías. Se menciona que la categoría LRTR no evaluable es aquella en donde la lesión tratada tuvo una granulación, es decir, ya no lo podemos identificar. En el LRTR no viable es aquella que se va a caracterizar por una ausencia de realce o por un patrón de realce post-tratamiento esperable. La categoría LRTR equívoco es en donde se identifica un patrón de realce atípico para la terapia aplicada, no cumple con criterios de probablemente o definitivamente viable, y la categoría LRTR viable es aquella en la que vamos a encontrar un realce en fase arterial o podemos encontrar un lavado o un realce similar al tumor inicial. El tipo de realce en fase arterial puede ser nodular, irregular o similar a la masa dentro de la lesión o a lo largo de esta. Para evaluar la respuesta al tratamiento del hepatocarcinoma ante una terapia sistémica, para ello se utilizan los criterios modificados de respuesta al tratamiento de los tumores sólidos, que por sus siglas es MRECIST. Se va a utilizar o se va a aplicar para el hepatocarcinoma que ha sido tratado con terapia sistémica y se va a centrar en la medición del tejido que realza en fase arterial. De igual manera, cumple con varias categorías. Dentro de ellas tenemos desde una respuesta completa, es decir, ausencia de una zona, la cual va a tener realce en la fase arterial, hasta progresión de la enfermedad, en donde existe el incremento del 20% de la suma. Aquí es importante, solo se va a sumar los diámetros de aquellas lesiones que muestran realce en la fase en la fase arterial y que son determinadas como lesiones o lesiones diana viables. Hablando ya como tal de las terapias locoablativas, solo abordaremos la ablación percutánea con etanol, la radiofrecuencia y la de microondas. Cada una de ellas tiene diferencias dentro de la ablación percutánea con etanol. Esta es química, se utiliza en estadios tempranos y se va a administrar etanol absoluto de 1 a 10 milímetros, de 1 a 10 mililitros, perdón, en el interior del tumor. El etanol es citotóxico, por lo tanto nos va a condicionar necrosis. Dentro de la ablación por radiofrecuencia y microondas, estas se basan en energía, es decir, van a utilizar el calor para generar necrosis. La radiofrecuencia, la ablación por radiofrecuencia, esta se utiliza en tumores de hasta 3 centímetros. Su mecanismo de acción es un espectro de radiofrecuencia que va a oscilar entre los 300 y los 500 kHz. En el caso de la ablación por microondas, este se va a utilizar en incluso tumores que van a ser hasta menos de 5 centímetros y este va a ser un campo magnético que va a oscilar entre los 900 y los 10.450 megahertz. Cada una de estas, o mejor dicho, las dos comparten el mismo principio, que es el calentamiento de la célula. Se menciona que la muerte celular ocurre a una temperatura desde 60 a 100 grados centígrados y como finalidad tenemos una necrosis coagulativa del tejido. Los hallazgos por tomografía que se tienen que encontrar
posterior al tratamiento es que la zona de ablación se mantenga hipodensa. Podemos encontrar focos de gas que estos van a resolver hasta un mes posteriores a un mes de la terapia, un realce periférico, el cual va a ser delgado y uniforme. El parénquima adyacente podemos tener áreas en forma de cuña con una atenuación transitoria, y esto es debido a derivaciones portosistémicas, el trayecto de la aguja en dirección a la lesión. Podemos encontrar una zona extensa de realce, y esto es debido a la inflamación. El diámetro va a incrementar de 5 a 10 milímetros, siendo más grande que el tumor inicial. Se menciona que a los 6 meses existe una involución de la zona de necrosis y ausencia del realce periférico e incluso del realce del parénquima adyacente. A continuación revisaremos algunos casos, por lo cual es fundamental conocer el léxico LIRADS. Observación va a hacernos referencia a aquella lesión que va a tener un comportamiento tomográfico de un hepatocarcinoma. Las terapias que antes mencionamos y que de hecho vamos a seguir mencionando van a cumplir con un hallazgo o van a cumplir con los hallazgos tomográficos, todas las terapias, que estos hallazgos nos van a indicar recurrencia o un tumor viable residual. ¿Cuáles son esos hallazgos? El que tengamos un realce en fase arterial, lavado o realce similar al tumor, y ese realce arterial puede ser de tipo nodular, irregular, similar a masa, ya sea en el interior de la lesión o en la periferia de la lesión, en cualquier momento posterior al tratamiento. Iniciamos con los casos. El caso 1, identificamos una observación LIRAD-5 en el segmento 2 de 20 milímetros que se somete a una ablación percutánea con etanol. Se realiza un control tomográfico dinámico a los 3 meses, identificando un realce nodular en la fase arterial y de igual manera hacia el parénquima adyacente un realce irregular. De nuevo encontramos una nueva observación, LIRAD-5, en el segmento 7. Esta la concluimos como un LRTR viable. El caso 2, identificamos una observación LIRAD-5 en el segmento 6 de 18 milímetros que posterior se hizo un control tomográfico casi inmediato a la terapia, en la cual identificamos solo una zona lineal hiperdensa en relación con un hematoma. Se realiza un control tomográfico dinámico a los 3 meses, identificando la zona de ablación, la cual, si vemos, existe un incremento en el diámetro a la lesión inicial, y esta se va a mantener hipodensa con ausencia de realce en todas las fases. Se concluye como un LRTR no viable. En el caso 3, identificamos una observación LIRAD-5 de 26 milímetros en la cual se somete a una ablación por radiofrecuencia. Se realiza un control tomográfico dinámico de hígado a los 3 meses, observando lo que habíamos comentado, esa línea hipodensa en relación al trayecto de la aguja, la zona de ablación con ausencia de realce. Se realiza nuevamente un control tomográfico a los 8 meses, en donde percibimos esa misma zona de ablación hipodensa, es decir, con ausencia del realce, pero lo que llama la atención es esa zona de realce irregular con intenso realce en la fase arterial, y estos hallazgos se van a concluir como un LRTR viable. En el caso 4, identificamos una observación LIRAD-5 de 38 milímetros en el segmento 6 que se somete a una ablación por radiofrecuencia. Se realiza un control tomográfico dinámico a los 3 meses, en la cual llama la atención varias cosas. Una, que es la zona o el diámetro de esa zona de ablación es mayor a la lesión inicial pretratamiento, y la otra que nos compete, la importancia de conocer este tipo de realce, un realce de tipo nodular, el cual, si bien observamos, muestra intenso realce en la fase arterial, y en la fase venosa lo identificamos como un lavado, que es el comportamiento característico de nuestra lesión inicial, que es el hepatocarcinoma. Se concluye estos hallazgos como un LRTR viable.
En el caso 5, identificamos dos observaciones. La primera observación es un LIRAD 5 en el segmento 2 de 33 milímetros y la segunda observación situada en el segmento 4 de 40 milímetros. Ambas se someten a una ablación por microondas y se realiza un control tomográfico dinámico a los 4 meses, en el cual las imágenes superiores hacen referencia a aquella zona de la observación en el segmento 2 y las imágenes inferiores hacen referencia a al tratamiento de la lesión o de la observación en el segmento 4. Si bien ante los estudios dinámicos podemos identificar el incremento de esa zona en comparación al tratamiento, a la lesión pretratamiento, y que la característica es que vamos a encontrar la zona hipodensa con ausencia de realce. Por lo tanto, esto lo concluimos como un LRTR no viable. Hablando de la terapia transcatéter, sabemos que el aporte vascular del hepatocarcinoma es principalmente arterial. Es por eso que se va a inducir, es por eso que se introduce un material embólico a través de a través del aporte vascular, que en este caso es a través de la arteria hepática, para tratar de obstruir selectivamente ese flujo al tumor e inducir isquemia y necrosis. El material embólico puede ser insípido, contener quimioterapia o partículas radiactivas. Debemos saber que esta terapia no es curativa, sino puede ser o se puede utilizar para puenteo, citorreducción o paliación, y se va a utilizar o se emplea en estadios intermedios sin invasión vascular. Dentro de los tipos de terapia transcatéter tenemos la quimioembolización transarterial, por sus siglas TACE, la embolización transarterial TAE y las perlas de elución fármaco de TACE, en la cual se va a en el caso de la quimioembolización transarterial, en esta se hace una cateterización selectiva de la arteria hepática y supraselectiva de las arterias nutricias tumorales. Posteriormente se inyecta un agente quimioterápico que es la doxorubicina y un aceite etiodizado que es el lipiodol, el cual nos va a ayudar como medio de transporte. Como por último, el tratamiento es la oclusión vascular con partículas de esponjostal. La embolización transarterial o TAE, esta únicamente se va a realizar la oclusión de ese aporte vascular a través de esponjas de gelatina y de muy pocas veces de micropartículas. Las perlas de elución de fármacos o DEPTACE, estas utilizan unas perlas de hidrogel cargadas con adriamicina. La oclusión vascular surge por estas perlas y de igual manera se va a liberar este agente quimioterápico que es la adriamicina. En el caso o a diferencia de DEPTACE con TACE es que la doxorubicina únicamente va a estar en todo el trayecto de ese aporte vascular, mientras que en el caso de las perlas de adriamicina, en estas la quimioterapia o ese quimioterápico va a estar a nivel intratumoral. En cuanto a los hallazgos por imagen encontrados para este tipo de respuesta ante este tipo de terapia, se menciona que en el caso de TACE, cuando ocupamos TACE, podemos identificar áreas hiperdensas, es decir, ¿cuál es la razón? El lipiodol es un agente el cual lo vamos a ver de manera hiperdensa dentro de la lesión. Focos de gas, un realce periférico, el cual va a ser delgado y uniforme. En el parénquima adyacente también podemos encontrar derivaciones portosistémicas que se van a identificar como aquellas áreas en forma de cuña con una atenuación transitoria. El tamaño de la lesión puede ser incluso más grande al tamaño inicial, y se menciona que a los 6 meses debe existir una disminución del tamaño de la zona de la necrosis, y en algunas ocasiones puede persistir ese realce periférico con las mismas características, es decir, siendo delgado y periférico y uniforme. En el caso 6 se identifica una observación LIRAD 5 en el segmento 7 y 8 de 60 milímetros, la cual se somete a quimioembolización transarterial. Se realiza un control tomográfico a los 3 meses posteriores a la terapia, en donde identificamos esos cambios. El primero es que incrementa el diámetro de la lesión.
la distribución del lipiodol en toda la lesión, la cual la vamos a ver hiperdensa, así como aquellos focos de gas, los cuales nos hablarían de un marcador de necrosis. De igual manera, con esos estudios de imagen con contraste dinámico o con contraste y unas fases dinámicas, se pueden identificar este tipo de realce, que es un realce periférico, el cual es delgado, uniforme y completo. Esto se concluye como un LRTR no viable. En el caso 7 se identifica una observación LIRAD-5 en el segmento 6 de 70 milímetros, la cual se somete a una quimioembolización transarterial. Se realiza un control tomográfico dinámico a los 3 meses, identificando la distribución del lipiodol a lo largo de toda la lesión, así como esas zonas de necrosis. En este momento no observamos ningún realce en este estudio dinámico, por lo cual se concluye como un LRTR no viable. Se realiza un segundo control, que este es a los 6 meses posterior a la terapia, con un estudio dinámico de hígado, observando pues esa zona del tratamiento, la cual incrementa un poco el tamaño, pero lo que llama la atención es el tipo de realce. Existe ya un tipo de realce, el cual es de tipo nodular, mayor realce en la fase arterial y lavado en la fase venosa. Entonces, en este nuevo hallazgo lo clasificamos como un LRTR viable. En el caso 8, tenemos una observación en el segmento 6 de 36 milímetros, a la cual se había sometido a una ablación por microondas. Se realizó el control tomográfico a los 3 meses, en donde observábamos pues ese realce de tipo nodular, es decir, había actividad tumoral y por eso se caracterizó como un LRTR viable. Se somete a una segunda terapia. La segunda terapia fue la quimioembolización transarterial, en donde se realiza un control a los 3 meses con un estudio dinámico, identificando el material de lipiodol a lo largo de toda la lesión y una pequeña zona de necrosis, la cual muestra ausencia de realce. Se concluye como un LRTR no viable. Se realiza seguimientos a los 6 meses, al año y a los 2 años, identificando la misma zona ya tratada, en donde podemos observar que a lo largo de los años existe una disminución en cuanto a la distribución de ese material hiperdenso, es decir, del lipiodol. La zona de necrosis permanece con ausencia de realce e incluso ya en los 2 años muestra una discreta disminución en cuanto al tamaño de esa zona de necrosis. Estos hallazgos se consideran o se concluyen como un LRTR no viable. En el caso 9 se identifica una observación LIRAD-5 en el segmento 8 y 7 de 50 milímetros. Se somete esta lesión o esta observación a una embolización con partículas o con perlas de hidrogel con la adriamicina, en la cual se realiza un control tomográfico a los 3 meses, observando un realce de tipo nodular dentro de la lesión y un engrosamiento focal en la periferia de dicha lesión. Estos hallazgos se concluyen como un LRTR viable. Posteriormente, al tener tejido residual tumoral, se realiza una segunda sesión de tratamiento. Sin embargo, se elige la misma terapia, es decir, las perlas de hidrogel de adriamicina, en la cual se realiza un control tomográfico a los 3 meses, observando totalmente la ausencia de esa realce nodular, pero persiste un realce periférico, el cual es lineal, uniforme y delgado. Estos hallazgos se concluyen como un LRTR no viable. El hepatocarcinoma es radiosensible, por lo tanto tenemos 2 terapias. Una es la estereotaxia, la radiación corporal estereotáxica, en donde se administra la radiación, pero desde el exterior, y la radioembolización transarterial, en la cual se administra radiación interna. Todo su mecanismo de estas 2 terapias es la muerte celular a través del daño del endotelio, necrosis tumoral y una reducción del tamaño tumoral. Dentro de los hallazgos esperados ante estas terapias se menciona que el tumor
y el realce, tanto el tamaño como el realce del tumor puede persistir, y esto hay que tener cuidado porque ese realce incluso puede ser con un patrón nodular, con regiones geográficas irregulares y mal definidas, y eso no quiere decir que sea un tumor viable. En el caso de la radiación estereotáxica corporal, tanto el tamaño como el realce pueden aumentar durante las primeras semanas, a lo cual se denomina un fenómeno de progresión. Posteriores a los 6 meses vamos a encontrar cambios en el parénquima, entre ellos fibrosis en el parénquima, retracción capsular, dilatación biliar. Existe también en aquellas terapias en donde solo son terapias lobares una pérdida del 15% de ese segmento, mientras que puede existir una hipertrofia del lóbulo contralateral, y esto va a suceder aproximadamente a los 18 meses. En el caso 10 identificamos una observación LIRAD-5 de 33 milímetros en el segmento 8, la cual se somete a una radioembolización transarterial, identificando zona de necrosis con ausencia de realce dentro de la lesión y un anillo periférico delgado que muestra realce. La zona marcada con el asterisco fue una observación tratada con quimioembolización. Estos hallazgos se consideran como un LRTR no viable. En el caso 11, identificamos una observación LIRAD-5 de 70 milímetros en el segmento 6. Se somete a una radioembolización transarterial con un control tomográfico a los 3 meses, identificando que la lesión permanece casi idéntica a la lesión inicial pretratamiento. Se realiza un control tomográfico a los 8 meses, en la cual ya tenemos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Una disminución en el tamaño de la lesión, zonas de necrosis, pero llama la atención un realce de tipo nodular en la fase arterial. Se concluye como un LRTR viable. Dentro de la última terapia es la terapia sistémica. Tenemos tratamientos de primera línea como es el Levantinib, así como también la combinación de atezolizumab, bevacizumab e isarafenib. Sin embargo, estos van a dependiendo de la distribución que haya en cada uno de los institutos. En nuestro instituto solo tenemos, se utiliza como primera línea al sorafenib. En segunda línea tenemos al regorafenib, el cabozantinib y el ramucirumab. Y tenemos terapias como es la inmunoterapia, que en primera línea se va a utilizar al nivolumab y una combinación de atezolizumab y bevacizumab. El ejemplo, o en el caso 12, se identifica una observación LIRAD-5 de 72 milímetros en el segmento 4 y en el segmento 8, en la cual se somete, o mejor dicho, está bajo tratamiento con sorafenib. Se realizó un control tomográfico a los 3 meses. Las dos imágenes, una se hace referencia tanto al borde superior de esta lesión como en su borde inferior, identificando estas zonas de realce tanto en su borde superior como en el borde inferior. Son zonas nodulares que persisten con ese realce, es decir, disminuye el tamaño, pero aún persisten esas lesiones que podríamos considerarlas como viables diana. Esas se van a tener que medir en su eje mayor, tanto de la primera como la segunda, en el caso del borde superior, y en el caso del borde inferior de la lesión también se va a tomar la medida más larga, las cuales estas se tienen que ir vigilando en controles posteriores. Se realiza un control posterior a los 6 meses, en donde podemos incluso identificar que toda la lesión aparentemente da la apariencia de un incremento en el tamaño. Sin embargo, esos hallazgos no son los irrelevantes. Lo relevante es que persiste esa zona con realce dentro del borde superior de la lesión, y en el borde inferior de ese tumor también persiste ese realce y esa zona. A los 6 meses realmente no hubo o no existió un cambio en cuanto a los diámetros de esas lesiones viable diana. Y el control posterior a los 11 meses, aquí ya tenemos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Que en el borde superior de la lesión ya existe ausencia de esos realces nodulares que veíamos en la fase arterial, mientras que en el borde inferior de la lesión persiste aún esa zona de realce nodular, pero que incluso disminuyó de tamaño. Entonces, se concluye en este estudio o en este caso como un MRCIS respuesta parcial. Recordando que entonces con la terapia sistémica vamos a utilizar el MRCIS, por lo tanto se considera como una respuesta parcial.
Dentro de las conclusiones, es prioritario contar con los estudios de imagen seccional pretratamiento que cumplan con criterios técnicos estrictos. De igual manera, es fundamental conocer el tipo de terapia que se ha utilizado, así como el tiempo post-tratamiento que tiene el paciente. La evolución de la respuesta al tratamiento en el hepatocarcinoma se debe realizar siguiendo rigurosamente los criterios científicos a través de los criterios MRCIS y LRTR, recordando que el MRCIS se utiliza para una terapia sistémica, mientras que el algoritmo LRTR se utiliza para una terapia locoablativa. Es fundamental conocer estos cambios morfológicos post-tratamiento por imagen para así evitar errores en la valoración de la respuesta al tratamiento o una recidiva tumoral. De acuerdo con las guías actuales, se deberá realizar un control por imagen, ya sea por resonancia magnética o por tomografía, a los 3, 6 y 9 meses posterior al tratamiento. El patrón de realce es la característica más importante en la evaluación de aquellos hepatocarcinomas que han sido tratados con las diferentes terapias que acabamos de revisar. Por su atención, muchas gracias.